De lunes a lunes es presentado gracias a... Recibe dinero del exterior y participa por bonos de hasta $10,000. Celerity, lo que nos conecta en Navidad. Hoy vamos a reconstruir cuántos pasos, intentos y semanas necesita un paciente para conseguir algo tan simple como un turno en el IES. En México y Brasil hay listas de espera de meses para especialistas. En Colombia, Perú y Chile la sobrecarga también revienta las agendas. Buscando los portales no existe absolutamente ningún contrato. Alias Bob Marley, no solamente responsable de microtráfico, tráfico, secuestro y extorsión, y el asesinato de estas 77 personas que anunciamos primero, sino que hay un nuevo asesinato por el cual esta persona tiene que ser juzgada. Pese a los golpes a los cabecillas, la violencia no se detiene. En muchos casos, la caída de un jefe criminal desata pugnas internas por el nuevo liderazgo, como en el caso de los choneros, tras la captura de Fito. Y es que la lucha no solo es por el control, sino por una economía ilegal que mueve miles de millones. En Latinoamérica no todos los presidentes dejaron el poder caminando hacia su casa. Algunos terminaron en otro tipo de residencias, con barrotes. Son las 10:31. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo aquí en Teleamazonas, de lunes a lunes. Soy Andrea Bernal. Hoy vamos a tener un programa centrado en dos temas cruciales para el país, para nuestro país: salud y seguridad. En salud, una emergencia pues que parece no terminar. Dificultad para conseguir citas, desabastecimiento de medicinas y un sistema además que no responde. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ojo, ¿cuál puede ser la salida? Y en seguridad, pues mientras el gobierno captura cabecillas, realiza extradiciones y anuncia golpes importantes, la violencia no cede. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué está fallando? De todo esto vamos a hablar hoy, además con expertos y con un invitado muy especial que conoce este tema porque lo vivió y lo manejó en un país que ha tenido su historia con el crimen organizado. Hablamos de Colombia y se trata de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y candidato presidencial. Con todos estos temas quiero darles la bienvenida para que estén junto a nuestras redes sociales, nos sintonicen también en YouTube y estamos listos para abrir este debate y esta conversación. Bienvenidos a De Lunes a Lunes. Bueno, y estamos listos. Hablábamos de este tema al que enfrenta el Ecuador y que no es de ahora, se arrastra por años y es la pregunta que hoy quiero lanzarle a nuestros panelistas. Tenemos una panelista invitada en la noche de hoy, Gabriela Guerrero. Gabriela, bienvenida y empiezo por ti. ¿La salud siempre ha estado en emergencia? Muchísimas gracias. Sí, los últimos 5 años no hemos logrado ni siquiera cumplir con el 6% que nos dice la OPS, ¿no? Hemos este año 2025 terminado con un 73% recién de presupuesto ejecutado y solamente en salud el 45%, es alarmante. Ya tendremos tiempo para ahondar en eso. Carlos de Tomaso, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted recuerda, que es el veterano de esta mesa, que siempre hemos estado en emergencia en la salud? Buenas noches. Siempre hemos estado en emergencia en la salud porque se debe entender que en la salud hay muchos actores y muchos actores que necesitan tener una planificación cronométrica y si eso no funciona, no va a funcionar. Es bueno ser veterano, somos dos, tranquilo. No, Natalie Pernet, ¿qué tal? Buenas noches. Los problemas siguen y siguen y siguen. ¿Hay una salida? ¿Siempre hemos estado en este momento en el que estamos ahora? Pues antes de empezar el programa, sí, al ser hoy un año del asesinato de Nehemías, Steven, Ismael y Josué, sí creo que es importante que esté sobre la mesa su memoria. Y en aras de que ya no haya más impunidad en las muertes, pues vayamos también al tema médico, porque cuántas muertes también se dan porque el sistema de salud es tan precario. Así que si vamos a hablar de crisis en el sistema de salud, hablemos también del saldo colateral que estas dejan. Andrés, bienvenido. ¿Siempre en crisis o no?
Yo creo que... ¿O se está exagerando? No, la crisis de salud como tal, yo creo que se podría traducir a una historia interminable. Temas de atención y prestación de servicios de salud, desabastecimiento de medicinas, el conseguir citas. Yo creo que son 3 problemas muy graves que como a la final muchos actores tienen que trabajar para poder mejorar, pero es algo que no termina. ¿Y sabe lo que pasa con eso, Andrés? Que los nombramos, tenemos cifras, números, pero estos tienen rostros y tienen historias. Y puede ser su mamá, ¿verdad? Como puede ser mi papá, como puede ser el hermano suyo. Esos son historias, tienen nombres, tienen caras. Y tienen caras los que tratan de sacar una cita en este país por los 3 medios que tiene el IES para hacerlo, y es una odisea. Aquí les presento un reportaje que ha hecho nuestra Angie tratando de ayudar a otros a sacar una cita, casi que imposible. Pedir una cita en el IES se ha convertido en un acto de fe. Hoy vamos a reconstruir cuántos pasos, intentos y semanas necesita un paciente para conseguir algo tan simple como un turno en el IES. Pedir una cita a través de WhatsApp parece un cuento de nunca acabar. Esta persona lleva desde el 2 de julio tratando de obtener un turno y el resultado es o que no hay citas disponibles o que cuando hay disponibilidad debería viajar hasta otro cantón para poder ser atendida. Por favor, indique la especialidad en la que requiere su cita. Otra de las opciones para obtener un turno es a través del call center. Hicimos el intento y este fue el resultado. Estimado usuario, al momento no existe disponibilidad de citas. Le recordamos que puede solicitar citas médicas a través de la página web del IES, www.ies.gov.es. La página web del IES es otra alternativa para agendar una cita. Al intentarlo, nos redirigió a su cuenta en redes sociales y a la final se convirtió en un bucle que no nos llevó a ningún lado. Y quienes no han tenido suerte en ninguno de estos 2 casos o necesitan una cita para un especialista, terminan acudiendo a los centros de salud en busca de una solución. Las historias se repiten con la misma mezcla de frustración y resignación. No hay atención para los exámenes. Quizá para enero. Si tiene el turno para el 15 y necesita la ecografía de la cabeza para el 15 y no me dan, entonces de nada me sirve haber venido a sacar el turno. A veces se demora entre 2 y 3 meses conseguir la cita para que le sigan el control. Apenas voy con 2 exámenes y necesito bastantes exámenes para eso, pero me dan para después de 3 días, después de 4 días, y soy de provincia, pues ¿cómo voy a estar aquí viviendo en Quito? Pero no somos el único país, ni de la región, ni del mundo, que tiene problemas con su sistema de citas en lo público. En México y Brasil hay listas de espera de meses para especialistas. En Colombia, Perú y Chile la sobrecarga también revienta las agendas. Y hasta en el Reino Unido y España, en pleno primer mundo, hay pacientes que esperan semanas por un médico general y meses por una cirugía. Sin embargo, hay un pequeño país que logró ordenar bastante bien ese caos, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Uruguay. Hace unos años, armaron un sistema nacional integrado de salud. Fue creado en 2007, se hizo una reforma muy grande y la idea era que toda la población estuviera cubierta y con reglas más o menos similares para todos. Cualquier persona que viva en Uruguay tiene acceso a una canasta básica de servicios que en realidad va desde la atención primaria hasta cirugías complejas. Bien. Los excesivos tiempos de espera para una cita de especialidad, así como que los pacientes también tenían que madrugar, como actualmente en Ecuador, para poder agendar un turno, fueron algunas de las razones que llevaron al país a impulsar esta mejora. Ahora hay un nuevo planteamiento. De 2007 a 2025 ha pasado un montón de tiempo, ya se habla de la necesidad de hacer como una segunda reforma. Digite 1 para consultar una cita médica. En Ecuador, conseguir una cita en el IES no debería ser una prueba de resistencia. Si otros países lograron ordenar sus sistemas, Ecuador también puede. ¿Cuánto más vamos a esperar para dejar de esperar? Ni por página del IES, ni por WhatsApp.
el llamado Anita, el WhatsApp, ni por el call center. Esto para una especialización, porque a veces nos contaba también Angie que por medicina general, Carlos y Natalie, era pues fácil acceder a ese. Luego es el problema de la especialización. Ahora, hay un sistema saturado sin duda alguna y una asociación de eventos. La corrupción, el sistema saturado, hay instrumentos que no dan para más, es decir, es la tormenta perfecta. Decía Angie, el Ecuador puede resolver esto. ¿Puede hacerlo, Natalie? Bueno, yo creo que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones bien incómodas y es el momento de decidir como país qué queremos. Un modelo como el español, en donde la salud tiene acceso universal, es público, pero viene ¿de dónde? De los impuestos y no de los afiliados. O un modelo como el norteamericano, en donde el acceso a la salud no es universal, estamos hablando 100% de un modelo de privatización, y pues esos son básicamente los modelos que hay, porque cuando se habla de híbrido tenemos que empezar por la raíz. ¿Híbrido en qué sentido? El chileno también se nutre de un impuesto que se llama IAS, Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social. Entonces, si estamos hablando que aquí la salud básicamente se mantiene a través de lo que aportan los que tienen la suerte de ser trabajadores en relación de dependencia o de poder pagar el salario, la afiliación voluntaria, probablemente no vamos a llegar a poder abastecer un servicio que, hay que decirlo claro, va a costar. Y sea público, sea privado, sea mixto, es un servicio que tiene un precio altísimo y eso muchas veces no lo queremos ver. ¿Algo tipo salud universal, Andrés? O sea, yo creo que a la final estamos viendo que estamos en emergencia, estamos en una crisis, vivimos en una crisis y eso es un tema de acostumbrarnos. Además, eso es importante, Andrés, y perdón, lo interrumpo porque la gente no sabe que es que tenemos tantas emergencias que nos olvidamos que estamos en emergencia, es como ¿no? los estados de excepción. Exacto. En este momento estamos en emergencia decretada en la salud. Se supone que el 30 de noviembre acababa y el 1 de diciembre se amplió por 30 días la ejecución de la emergencia para finalizar procesos de compras de medicamentos y dispositivos médicos garantizando el abastecimiento nacional. ¿Funciona la emergencia? Yo pregunto, ¿estamos en emergencia? ¿Cuál es el plan? Otra vez tenemos una desinformación de saber cómo vamos a abarcar, porque no solo es un problema, a la final son algunas cosas que el tema de citas, como lo estamos escuchando, personas que a la final a los 3 o 6 meses no pueden acceder a una cita, probablemente la enfermedad ya habrá pasado para el tema de consulta externa, pero por otro lado también son los prestadores de servicio. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de ver hacia dónde ir, pero cuál es el plan para poder trabajar el tema de crisis. Pero centrémonos en las citas. Eso le iba a decir, no se me adelante para el desabastecimiento. Las citas son Vamos a las un citas. problema del software, del call center o un problema de no hay suficientes médicos. Y si no hay suficientes médicos o no hay suficientes tomógrafos o no hay suficientes máquinas para hacer radiografía, tienes que ir en colaboración con el sector privado. ¿Por qué se sataniza esa colaboración? Entonces, a mí me parece que, sin duda, la realidad es que el sistema público ya no abastece con su infraestructura. No da más. Y necesitas ir en conjunto Carlos, con el sistema privado. Hoy, no da más hace ya mucho tiempo. Y como empresa privada, si es que no te pagan a tiempo y a la final estás acarreando también deuda de atrás por la misma prestación de servicio, ¿vuelves a generar esa vinculación con el privado? Debería ser. Gabriela, adelante. Ahí un poco resolvió esto Chile, justamente con lo que mencionaba Natalie con el ISAPRES. Porque un poco lo que pasa ahí, ¿no es cierto?, es que el 7% termina siendo básicamente de afiliaciones privadas y en ese sentido también se hace estos convenios con el servicio privado de salud pública. Entonces creo que ahí podría arreglarse un poco el sistema si es que se va por el sistema mixto. Tal vez en ese sentido podría dar un poco de alivio y también de seguridad al prestador, o sea, porque como consumidores del servicio de salud, la gran problemática que tenemos es no solo que no haya citas, sino que el servicio sea malo. Es que primero, qué lindo que estés aquí, Gaby. Se agregó sin financiamiento a una gran cantidad de personas, que estoy feliz de que las hayan agregado, pero sin financiamiento y sin infraestructura. Hay hijos de afiliados. Entonces, y ahí es una realidad. Se empezó a saturar el sistema, además, aún más. Sin duda. Entonces, es una realidad. Y aparte que tienes citas de exámenes a esa persona que viene a hacer, ni siquiera hay una buena planificación. Viene a la consulta y luego le dicen, después de 2 meses, hace la radiografía que salió de la consulta, no en ese mismo momento. Entonces, es un todo que con la ayuda del sector privado puede mejorar mucho. Claro, como estamos hablando de citas, yo quiero darle una, porque nos han llegado, miren, boletines de prensa, denuncias por Instagram, por WhatsApp, todos somos testigos de que nos ha llegado tanta información de que estamos tratando este tema.
A nivel nacional, de la Fundación para Pacientes Jóvenes de Diabetes, hicieron una encuesta de cuánto tiempo demora conseguir una cita con el médico especialista en el sector de la salud, Ministerio de Salud, y es ISFA-ISPOL. Entre 2 a 5 meses. En el 2025 el 64% dice que ese es el promedio del tiempo, Natalie. 2 a 5 meses. Y ahorita que hablas de cifras, y para retomar lo que decíamos antes, la población económicamente activa del Ecuador a inicios del 2025 es de 8.5 millones de personas. ¿Cuántas personas aportamos a la seguridad social? Ni el 5%. Recordemos que, aparte, la gran mayoría de aportantes a la seguridad social lo hacen por el salario básico unificado. Entonces, evidentemente, si tú tienes hoy la capacidad de que tus dependientes vayan a la seguridad social, que es lo correcto, pero estás básicamente generando un sistema en donde yo pago $1 y quiero recibir 100. Es imposible. Tal vez sí sea el momento de analizar otras fuentes de financiamiento. Vamos a hablar de otras fuentes de financiamiento y también de tecnología en un momento, pero nos vamos aquí a esta pantalla. Yo sé que a ustedes les gusta el tema de las redes sociales porque ahí nos acercamos a nuestros televidentes. Alondra Enríquez nos acompaña. Como siempre, Alondra, un gusto tenerte. Buenas noches. Para mí un placer y definitivamente el debate de la mesa va en concordancia con los hallazgos que tenemos. Hemos hecho un análisis del 5 de octubre al 5 de diciembre y las métricas son bastante interesantes. Aproximadamente sobre el tema de salud se han generado 5.1 millones de interacciones. El 66% corresponde a interacciones negativas, mientras que el 28% a interacciones positivas. Quiere decir que los esfuerzos que de alguna forma el gobierno nacional ha ido instaurando de a poco, campañas de información, algunos elementos respecto a la profesionalización de médicos en ciertas especialidades tienen carga positiva. ¿Qué se ve? Exacto, seamos bien precisos en eso. ¿Qué se ve como negativo? En el caso del negativismo tenemos 3 elementos bastante críticos. El primero, el desabastecimiento de medicamentos. El segundo es la crisis de la infraestructura hospitalaria. Hay quejas porque no hay equipos tecnológicos, porque no se ha pagado tampoco a proveedores de la limpieza. Y en tercer lugar, se habla sobre la negligencia. Y hace pocos días tuvimos un escenario respecto a eso. Quédese ahí porque quiero que después miremos esa imagen, pero cuando habla de positivo la gente, ¿de qué habla la gente? Cuando dice, sí, esto es positivo en el tema de la salud. Las campañas que se han intentado hacer, sobre todo con el tema de protección a la primera infancia, cuidado de madres gestantes, han sido de los insumos de mayor valor desde la conversación digital, sumado también a esta campaña que hubo en época electoral, que coincide en nuestro monitoreo, de haber incluido a 8,000 profesionales del sistema médico dentro también del sistema público para la atención de algunos centros hospitalarios. Y algo que es imposible que no tengamos en cuenta, Alondra, en esta noche, es una imagen que usted hablaba, cuando se habla de negligencia médica, de dolor humano, de ponernos en el zapato del otro. ¿De qué imagen estamos hablando? Definitivamente la semana anterior e incluso durante el fin de semana, la escena de una menor entregada en una caja de cartón movilizó y sensibilizó a millones de usuarios en la conversación digital. Esto provocó que además no solo la crisis y las críticas hacia el sistema de salud actual se agudizaran, sino que la gente ha pedido de manera inmediata resultados. Ahí estamos viendo que además respecto a lo que hoy se habla de citas médicas, tenemos que 49,000 interacciones son netamente enfocadas en este tema, ¿no? De 5.1 millones de interacciones sobre la conversación en salud, 49,000 corresponden a citas. ¿Y qué dice la gente? Listas de espera interminables, lo que la mesa ya había anunciado, cirugías represadas, la mesa también lo ha planteado, falta de medicamentos, que ya vamos a eso, con prestadores y el tema de atención a jubilados. Son los elementos de mayor trascendencia en la conversación respecto a este tema. Importante esto porque me va a llevar a hablar de desabastecimiento de medicinas, un SOS que muchos grupos de pacientes, sobre todo de enfermedades raras, como le dicen, y de enfermedades además terminales, están hablando de eso. Alondra, son los medicamentos que se habla en redes donde más la gente pide esos medicamentos. No hay en el Ecuador. ¿De qué estamos hablando? Este es uno de los ejercicios, además, que por primera vez en América Latina se hace y lo hacemos en este espacio, que es recabar todas las publicaciones donde se menciona los medicamentos que están desabastecidos. Y ustedes pueden ver que en el caso de la insulina hemos detectado 915,000 interacciones, un promedio altísimo versus lo de citas si lo comparamos. En el caso de metformina, 21,000 interacciones. Ácido fólico, 7,500 interacciones. Noticia positiva para el gobierno. Hace pocas horas anunció que se ha traído un container de 25 millones de pastillas para poder resolver esto. Gabapentina, 3,200 interacciones.
inyecciones y la morfina alrededor de 2.300 interacciones. Natalie Pernet, me ayuda aquí porque yo sé que hoy tuvimos un debate sobre eso. Estamos hablando de insulina, es un medicamento importantísimo para el tema de la diabetes. La metformina también es para el tratamiento de la diabetes, bueno, ácido fólico para las mujeres en estado de gestación. Gabapentina se utiliza, aquí quiero ser muy... para la epilepsia, pero también para la diabetes. Y la morfina que se utiliza principalmente para los cuidados paliativos. Entonces vemos que de los 5 medicamentos de mayor requerimiento ciudadano, 3 son justamente para el tratamiento de la diabetes y eso nos lleva a analizar qué está pasando también con la nutrición de nosotros como país. Nada más y nada menos. Ya vamos a hablar de eso porque no es solo del problema de la emergencia, sino qué prevención, qué política pública de prevención hay. Alondra, gracias. Ya nos vemos en un segundito con otros temas. ¿Qué les dice, señor de Tomaso, estas cifras de desabastecimiento, sobre todo que creo que me lleva el otro, porque estando en emergencia, yo lo leí perfectamente, sé que lo tenemos ahí el boletín de prensa del gobierno, el Ministerio de Salud, cuando habló de esa emergencia, lo tenemos ponchado nuevamente y dice, para finalizar procesos de compra de medicamentos, dispositivos médicos garantizando el abastecimiento nacional. Yo le preguntaba a Andrés, ¿funciona la emergencia? Creo que nos da paso a esto, ¿no? Y creo que mencionaste algo súper importante, que la salud no solamente es la atención hospitalaria, sino también prevención y promoción. Y en la prevención y promoción también hay necesidad de medicamentos. En los cuidados paliativos hay necesidad de medicamentos. Esto nos lleva a mirar esta estructura jurídica que tiene hoy en día, después de las reformas que se hicieron en este año, tiene mecanismos jurídicos para comprar lo que esté en el cuadro nacional, lo que no esté en el cuadro nacional, lo que no exista, lo que no se produzca. Hay marco jurídico. Para mí el punto es gestión y financiamiento. Para ser claros, Andrea, por ejemplo, en noviembre, diciembre ya debes estar haciendo las compras del primer trimestre del próximo año. Así tiene que ser la planificación de adelantada. Si no, no vas a alcanzar. ¿Dónde es el cuello de botella? ¿Por qué no pasa? Acordémonos que todo esto nace también de los requerimientos desde el lado del Ministerio de Salud Pública y desde el lado del IES para que haya los concursos públicos y yo creo que la planificación, yo sé decir, es impensable que a esta altura del partido, llamémoslo así, no se pueda tener un sistema de control de suministros para poder saber si las medicinas están caducando o se están acabando para poder generar el siguiente proceso de compra, porque no puede ser un desabastecimiento en algo tan sensible, no solamente para la diabetes, sino para el resto de enfermedades catastróficas que al final estamos hablando de personas. Gabriela. Pero ¿no será ahí que tiene también que ver la rigidez del presupuesto general del Estado? Porque muchas de las cosas que están ya puestas en papel se están utilizando, por ejemplo, para deuda externa, deuda interna, ¿no es cierto? Y es un poco más adelante el mover eso también para el desabastecimiento, por ejemplo. ¿No será que ahí se origina uno de los cuellos de botella más importantes del gobierno? Andrés, no sé. Usted me puede responder ahí. Es que yo creo que es un tema de gestión, de poder saber cuáles son las prioridades con respecto al mismo presupuesto general del Estado. A la final, creo que salud y educación, pensando en el modelo de desarrollo de nuestro país, debería ser como las prioridades para que tanto los requirientes como el propio servicio de compras públicas y a la final también los proveedores, porque acordémonos que hay otro jugador de poder saber que también les interesa que el precio suba y que exista hasta sobreprecios para este tema y se declaren desiertos, que también es otro de los procesos que ahora actualmente tú pasa. puedes tener fondos, pero si tú no tienes listos los procesos, no los subes, no haces todos los trámites, el CERCOP no termina de hacer, hacer el catálogo electrónico de todos los medicamentos, vas a tener, ahí hay herramientas. En el 2020 la Corte Constitucional ordenó en sentencia al gobierno de esa época tratar de subir todo a catálogo electrónico para que sea un procedimiento súper rápido y todavía no llegamos a esa sentencia de la Corte Constitucional de la que usted habla es reveladora. ¿Qué serán? Como 80, 100 demandantes, Carlos, de los que alcancé a leer esos nombres de... Pero esos son los de ese caso, hay muchísimos claro, casos. Pero digo, la del 2020 que habla específicamente más de 80 de casos. los medicamentos. Ahora, yo me voy a algo político, porque yo sé que aquí estamos hablando de salida, de cómo puede ser, de los insumos, pero Natalie, hay que ir a lo político. Seguimos sin ministro de Salud. Está encargada la vicepresidenta. Desde finales del 2023 hasta este momento hay 6 ministros de salud diferentes. Eso llama la atención, pesa en algo, ¿no? Y si hacemos memoria histórica, recordemos cuántos ministros hubo claro, yo por decirle los últimos 2 años, cuántos ministros hubo en el gobierno que no terminó su periodo del expresidente Lazo y demás. O sea, a lo que yo voy es, para no quedarnos con mal de todo, Consuelo, de los usuarios que nos están viendo van a terminar la frase, yo no puedo por obvias razones,
creo que es indispensable que la vicepresidenta de la República tenga como prioridad el nombramiento de un ministro de salud a cargo, pero un ministro de salud que también entienda, uno, en el tema de administración de la salud, no puede ser posible que tengamos, cada casa de salud tiene que hacer su propio proceso de subasta inversa para comprar, por ejemplo, paracetamol. Entonces, evidentemente, lo que tú decías, Andrés, de repente te llegan 300 pedidos con 300 precios diferentes de paracetamol en lugar de que haya una sola compra centralizada. Y aquí un buen punto, el presidente en su momento previo a la consulta popular habló de la unificación. Me lleva ya, yo les iba a poner, sistema de esa salud. puede ser una salida y la gente lo está poniendo como dejar el IES con el tema de las pensiones y la medicina con el Ministerio de Salud. Y alguien habla de esa es la salida. Pero la centralización, mira, la salida es terminar de hacer el catálogo para que con la centralización la compra sea más rápida, pero el catálogo es el mecanismo que más rápido te va a acceder a la compra. La cuestión es que eso no se le olvida al presidente, Gabriela. Hace un anuncio, dijo que en 6 meses podría estar eso. Yo creo que ahí tiene que copiar un poco el modelo de Corea del Sur, ¿no? Que se enfocó en 3 cosas. Justamente el tema de digitalización, la tecnología y obviamente poner, digamos, como prioridad el tema de salud. ¿Por qué? Porque esto mejora calidad de vida, reduce enfermedades catastróficas, que es lo que está pasando acá, y sobre todo el tema de asistencia y de citas mejora completamente. El tema de la insulina, miren, como les decía, tenemos muchos mensajes que nos han llegado de pacientes, de gente que por favor, Andrea, traten este tema. Bueno, es el tema de la insulina. Hicimos esta animación para que ustedes vieran cómo está la situación. El desabastecimiento de medicamentos en el sistema de salud pública y el IES no es un tema nuevo en Ecuador, pero sí uno que sigue sin resolverse. Hoy ponemos la lupa sobre uno de los grupos de pacientes más afectados, los diabéticos. Desde el 2023, los pacientes con diabetes vienen denunciando la falta de varios tipos de insulina, clave para regularizar los niveles de azúcar en la sangre en su condición. La situación empeoró. La falta de insulina, así como de otros medicamentos, llevó a declarar la emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud en septiembre de este año. Hoy, las asociaciones de pacientes con diabetes reclaman que el IES solo está entregando un tipo de insulina, la basal. Pero la realidad es que alguien con diabetes tipo 1, por ejemplo, necesita 2 tipos de insulina, basal y bolo. Ante la falta de insumos, los tratamientos quedan incompletos. Pero la falta de stock también ha afectado a otros medicamentos considerados básicos como la morfina, la amoxicilina y hasta fármacos contra el cáncer. De hecho, el abastecimiento de medicamentos en todos los hospitales del IES llegan a apenas el 65%. Solo el Hospital Carlos Andrade Marín cuenta con un stock de apenas el 58% y en el Teodoro Maldonado Carbo la situación es aún más crítica, apenas tiene el 45%. El gobierno ha extendido la emergencia en el sector para acelerar la compra de medicamentos, pero en la vida de un paciente, cada segundo que pasa es crítico. Por mirar uno de los temas, Carlos, pero ¿qué se hace cuando, por ejemplo, un medicamento como eso, la insulina, no se produce en el Ecuador? Bueno, se obtiene un certificado de no producción y la ley te habilita a hacer una importación directa, pero nuevamente ese procedimiento hay que administrativamente alzarlo, tramitarlo, etcétera, pero todos los mecanismos para todas las situaciones están previstos en la legislación. Andrés. Yo tengo, en cambio, una preocupación con respecto a la información, porque volvemos a lo mismo. Desde el lado del Ministerio de Salud Pública o el lado desde el IES, hay muy poca información para poder saber cuánto está gastando en medicamentos. En el IES, en transparencia, si bien rebuscado, pudimos encontrar que los valores que se han pagado a la fecha del 2025 son valores muy similares a los del 2020 y más bien eran mucho más. Por tanto, ahí también hay un tema de desabastecimiento del pago que están generando al tema de la medicina, porque al final, si es que no se paga, ¿de dónde se compra? Yo me voy un rato atrás porque no lo quiero dejar, es el tema de las citas. Yo sé que estamos hablando de ahorita del desabastecimiento, Gabriela, pero se supone que esa salida era la tecnología y se anunció el tema de Healthbird, ya sabemos toda la polémica y finalmente Healthbird dice que por intereses oscuros se va del país. Me suena eso de intereses oscuros sin decir lo que son. ¿Pasa por ahí? ¿Pasa por el tema de que entonces nos volvemos a quedar sin piso? Yo creo que no, ahí el gobierno obviamente tiene que hacer, digamos, una política pública, sobre todo que tenga una guía más clara, ¿no? Creo que en ese sentido, además, esta es la oportunidad para realizar que esos gastos del bolsillo que estamos teniendo nosotros como ecuatorianos, es decir, lo que no cubre, por ejemplo, el Ministerio de Salud, se reduzcan. Actualmente es como alrededor del 30% lo que cubrimos nosotros. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de insulinas. Ahora, la política pública en ese sentido del gobierno es, bueno, entonces entremos al proceso de digitalización nosotros.
Pero a mí me parece que más allá de quién sea o qué software compre, sin duda, una meta inmediata tiene que ser la adquisición de tecnología con inteligencia artificial que te permita articular todos estos actores y todas la infraestructura que tienes disponible y stocks de medicamento, etcétera, en un solo mecanismo. Pero ahí, para tener todo el uso de la tecnología, lo primero que tenemos que tener es data actualizada acerca de ¿cuáles son los perfiles de riesgo más grandes que hay en el país? ¿Cuáles son las enfermedades que más tenemos los ecuatorianos? Porque no puede ser posible primero que haya un stock desigual, es decir, tú tienes medicamentos críticos faltantes que evidentemente por el mismo hecho de que son críticos el stock se acaba mucho más rápido y por el otro lado tienes medicamentos de baja demanda. Entonces no es lo mismo comprar un medicamento oncológico que un medicamento para la gripe, sin embargo tienen el mismo nefasto proceso en el CERCOP. Una frase para cerrar este tema, Gabriela. Si es que mejoramos obviamente el sistema de salud pública, hay crecimiento además económico. Con un país que esté con mejor producción, ¿no es cierto? También recae, por ejemplo, en la primera infancia, desnutrición crónica. Andrés. Las personas necesitan salud. Les da igual todo el problema de crisis. Lo que ellos necesitan es que les atiendan y que les den medicamentos. Carlos. La primera meta tiene que ser terminar el catálogo electrónico. ¿Y Natalie? Salud para el público es más importante incluso que la misma salud pública. Son dos cosas muy diferentes. Y yo me quedo con esto. Esa sentencia de la que habla Carlos pone en claro que acceder a medicamentos adecuados y tratamientos, especialmente en enfermedades graves, no debe depender de la suerte, del dinero o de gestiones individuales. Es una obligación del Estado. Una sentencia de la Corte Constitucional del 2020. Vamos a una pausa, ¿verdad? Sí, señores, vamos a una pausa. Vamos a hablar de otro tema, de la seguridad. Caen los cabecillas, pero no la violencia. ¿Qué está pasando en ese tema? Y tenemos una entrevista exclusiva con el exministro de Defensa de Colombia, candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón. Ya volvemos con eso. Les propongo otro tema en De Lunes a Lunes. La violencia no da tregua. Y el tema de la seguridad, sin duda, nos golpea a todos. A usted, a mí, a todos los ecuatorianos que queremos salir a la calle y regresar a nuestras casas. Y queremos también tener el poder de decidir y de no tener que enfrentarnos todos los días con saber qué pasa con la inseguridad en nuestras ciudades. Para eso está aquí Andrés Salazar, que de Primicias, que ha hecho una investigación muy importante de un año. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Que no es alentador, y hay que decirlo, con cifras además. Andrés, bienvenido. Buenas noches, Andrea. Sí, en nuestro segmento de Primicias vamos a hablar de las muertes violentas o estos homicidios intencionales que se han registrado en Ecuador durante este 2025. ¿Qué números tienes y qué números nos traes? A ver. Por ejemplo, entre enero y octubre, que es en donde tenemos los datos que nos ha brindado el Ministerio del Interior, tenemos 7.553 homicidios intencionales. Esto ya ha rebasado a enero-octubre de 2023, que fueron 6.726, y enero-octubre de 2024, que fueron 5.685 homicidios intencionales. Esto nos muestra que tenemos un aumento del 33% en comparación con el año anterior. Cifras hasta octubre, es importante, de enero a octubre los tienes. Cuando hablamos de ciudades con más homicidios también están detectadas. Así es, cuando hablamos de números absolutos, en cambio, podemos tener muy marcada que el epicentro es la costa del Ecuador. Por ejemplo, tenemos a Guayaquil, que está puntuado con 2.129 homicidios intencionales. Después tenemos a Durán con 462, Manta con 330, Puerto Viejo con 293 y Machala. ¿Qué nos muestra esto? Que aquí se encuentran las tasas las portuarias. Estamos en zonas portuarias en donde hay mayor disputa del crimen organizado. Tienes más cifras interesantes que encontró Primicias en esta investigación. Estamos hablando de los homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué número nos traes? Internacionalmente, para entender
¿qué ciudades son más violentas? Se hace un estudio por cada 100.000 habitantes. Entonces, aquí hemos descubierto nosotros que son cantones más pequeños, los cuales son usados como centros de acopio para armas, para droga, para todos estos insumos del crimen organizado. Pueblo Viejo, ubicado en la provincia de Los Ríos, es la ciudad más violenta del Ecuador. Tiene 315 homicidios en esta tasa de por cada 100.000 habitantes. Es la más violenta. Después tenemos también Balao con 175, Quinzaloma con 176, La Troncal con 94 y El Empalme con 75. ¿Qué podemos ver acá? En Los Ríos están ubicados 2 de ellos, que tenemos Pueblo Viejo y Quinzaloma, y en Guayas El Empalme y La Troncal, dejando también a Balao, que está en Cañar. En estas zonas, como les decía, también se concentran el crimen organizado y que está yéndose a cantones más pequeños en donde usan como escondite, como punto de acopio de sus datos reveladores y donde ya es muy difícil que el Estado entre incluso a esos lugares, las policías o los militares, que lo hemos visto. Justamente están tomando, los grupos de crimen organizado están tomando estos cantones más pequeños porque es más difícil obtener la vigilancia en ese lugar, tener más control y también tienen mayor cantidad de vías de acceso para justamente cometer. ¿Algo más para cerrar, Andrés, que tenemos? Sí, justamente también podemos hablar que ante la inseguridad tenemos el otro tema al que variamos, que es el de las cárceles. Nosotros tenemos aproximadamente 35.000 presos que se vinculan ya a este tema del hacinamiento de cárceles. Vimos que este fin de semana tuvimos un hecho lamentable también con los últimos 13 muertos que se dieron en la cárcel de Machala, en donde incluso inició con la detonación de un dron. Solo para comentarles de este dato, la cárcel del Encuentro tiene capacidad para 800 personas, para 800 reos. Por ahora. Por ahora, puede ser más. Andrés Salazar de Primicias, gracias por ese informe que lo voy a traer aquí a la mesa porque nos acompaña ahora Luis Córdoba, es investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflicto en esta mesa. Bienvenido, Luis. Gracias, otro panelista invitado en este tema. ¿Hay cómo explicar este año complejo, duro para el Ecuador en ese aumento de homicidios y de qué se trata? Muy buenas noches, muchas gracias. Claro que sí, yo creo que hay algunos elementos. El primero que diría es que debemos desnarcotizar nuestra percepción sobre la violencia criminal. ¿Eso qué significa? Significa que según datos oficiales del Ministerio del Interior, solo 3 de cada 10 homicidios que se han producido en el país tienen relación directa atribuida por las propias autoridades a drogas, sea narcotráfico internacional o microtráfico. Esto quiere decir, como lo muestro en esta gráfica, toda la área roja son la masa de homicidios producidos entre el 2014 y octubre del 2025. Y la parte azul es lo que tiene relación con drogas. Por lo tanto, lo que dinamiza la violencia en el Ecuador y la criminalidad va mucho más allá del mercado de los narcóticos. Y ahí me parece que hay 3 razones que debemos apreciar. La primera es un expansivo mercado de armas. Hay poco control y, al contrario, las políticas gubernamentales han estimulado la importación de armas y con ello también el contrabando. La segunda, hay una impunidad enorme, por lo tanto fallas en el sistema de justicia porque apenas 6 o 7 de cada 100 homicidios llegan a ser procesados judicialmente. Y la tercera, es importante comenzar a discutir el problema del crimen organizado como un problema de desarrollo, porque la falta de empleo y de movilidad social que se encuentra en la economía formal, el crimen organizado y los mercados ilícitos sí lo están proveyendo. Ahí quisiera como aportar 2 cosas. El tema de armas, hay un cambio enorme entre el 2019 y el 2025, justo con información del Ministerio del Interior. Pasamos de 5.000 armas ilícitas a ya 10.000. Por tanto, vemos que en estos 5 años el crecimiento es prácticamente del doble. Y lo segundo, hoy sí coincide un tema de, estamos viendo ahí las provincias y los cantones como más peligrosos. Y ojo, que me da un poco de tristeza poder ver que es toda la zona hermosa costera de nuestras playas y la zona, obviamente, la costa. Pero, ¿por qué Cuenca no aparece? Y ahí, por ejemplo, la tasa de empleo adecuado es cerca de un 60%. Es decir, la persona tiene empleo, tiene su estabilidad de ingresos y más bien no se dedica a otras actividades que pueden ser ilícitas o la más rápida para asociando el crimen, la falta de oportunidades, lógicamente, con el tema del desarrollo de cada provincia. Está categorizada no solamente como dentro de Ecuador, sino dentro de Sudamérica como una de las ciudades más seguras que hay. Yo, en cambio, quiero irme al segundo punto que usted, Luis, nos decía, que es la inseguridad.
la tasa de impunidad. Y es que jamás vamos a poder hablar de seguridad si no hablamos a la par de seguridad jurídica. Y para que exista seguridad jurídica, lo que tiene que haber es el respeto a las leyes que hoy tenemos, del marco vigente que tenemos. Si lo obedecemos y lo acatamos todos, seguramente tendremos mejores resultados. Y aquí, Andrea, yo quiero sí exhortar sobre todo a la Asamblea Nacional a que deje de vender humo, y lo digo clarísimamente. ¿Por qué lo dice? ¿Por la enmienda constitucional de la que hablan hoy? De hablar para ayudar a la seguridad. ¿Y por qué le parece que es vender humo? Es vender humo, ¿por qué? Y aquí quiero explicarle lo más claro posible a la ciudadanía. Cuando se habla de grupos de atención prioritaria, que lo establece el artículo 35 de la Constitución, no es que estamos hablando de ciudadanos de primera categoría versus ciudadanos de segunda categoría. Las personas privadas de libertad no es que tienen un régimen de beneficios o un régimen muchísimo menos de tener prevalencia o preferencia. Tienen que estar siendo tutelados por el Estado justamente por la peligrosidad que representan para el Estado. O sea, según usted eso no aporta en nada al tema de seguridad. Andrea, es hablar aire. Y solo para cerrar. Sí, por favor. Ya te doy paso, Luis, porque esto es muy importante, porque van a salir con la narrativa de que quien vota en contra de esto está a favor de los delincuentes, y si la Corte Constitucional les frena, la Corte sigue siendo el enemigo de la Asamblea. Por favor, tenemos sentencia, dictamen 824 del 21 de noviembre de 2024, que ya les prohíbe hacer esto. Entonces, por favor, vamos a lo Me tengo que ir donde Alondra, pero Luis me ha pedido rápidamente la palabra. Solo por favor, para aportar y luego voy un con dato coincidiendo con la apreciación. Esta política de simulacro está errando en el diagnóstico, pero hay también asuntos urgentes que no están resueltos. ¿Cómo resolvemos la impunidad? Mejorando la tasa de fiscales por cada 100.000 habitantes, del dato. En el Ecuador, la tasa de fiscales está en 4,79 fiscales, cuando el estándar internacional es de 12 fiscales. En vez de estar buscando más militares y policías en las calles, lo más sensato sería mejoremos la administración de justicia y empecemos por la fiscalía. Lo logra en 30 segundos, Carlos. Sí, lo logra. Mientras me voy allá. Estaba pensando en lo que tú decías. A ver, lo que no puede ocurrir es que bajo el criterio de grupo vulnerable, con una habeas corpus, se pueda liberar a una persona que ya tiene una sentencia ejecutoriada. Entonces, creo que la idea tiene que pulirse en torno a la propuesta que se ha hecho. Porque lo del habeas corpus sería lo que estamos hablando aquí. Claro. Jueces corruptos. Correcto. No es la figura. Pero también aclaración constitucional. La corrupción de los que imparten justicia. Tomen aire, señores, que esto se puso bueno. ¿Qué dicen las redes del tema de la seguridad? Vuelvo donde Alondra, donde también la gente tiene la palabra. Yo lo decía al inicio, la seguridad, eso que nos compete a todos, eso que queremos todos, Alondra. Bueno, y aquí uno de los datos más reveladores es el número de interacciones que tenemos del 5 de octubre al 5 de diciembre. Vamos a partir de la métrica general, y la métrica general nos dice que lo que se ha logrado en este rango de tiempo es alrededor de 19.8 millones de interacciones. Es casi 4 veces más que lo que la gente ha hablado de salud. En términos generales, 62% negativo y 38% positivo. En lo positivo tenemos que algunas acciones del gobierno, sobre todo el trabajo del bloque de seguridad, sí es reconocido. La captura de cabecillas, el tema de la extradición, incluso la cárcel del encuentro, que fue aún cuestionada, también tuvo niveles de aceptación favorables. Y dentro del 62% de negativo todavía no es suficiente. Hay críticas sobre todo a lo que el crimen organizado genera pánico y temor, como por ejemplo los cochebombas, que fue un tema muy preocupante durante el periodo de la consulta popular. ¿Qué más tenemos en este tema de seguridad cuando la gente habla en redes? Charla sobre la seguridad, ¿qué es lo que le preocupa a la gente? Aquí hay datos muy importantes que podrían servir incluso para el diseño de política pública, porque una de las grandes observaciones es que no hay una hoja clara de ruta frente al diseño de políticas públicas, y resulta que robos y asaltos genera 2.4 millones de interacciones, homicidios 1.8 millones de interacciones, terrorismo 1.7 millones de interacciones, balaceras alrededor de 783,000 y masacres 438,000. Estos son los temas que más preocupan y más ruido se generan en los temas de inseguridad dentro de la conversación digital. ¿Me tiene algo más? El dato de cuáles son las ciudades que más menciones tienen y cómo se ha registrado la participación. De hecho, coincidimos con... En concordancia con lo de primicias, ¿verdad? Por primicias, correctamente. Donde tenemos a Guayaquil en el primer lugar con 4.8 millones de interacciones. Es una de las ciudades que más conflictúa la inseguridad. Esmeraldas, 1.8 millones de interacciones. Manta, 1.7 millones de interacciones. Machala, 783,000 y Durán, 438,000 interacciones. 11:16 de la noche. Gracias
Gracias, Alondra. Ya volvemos. ¿Qué nos dice esto? Yo empiezo con Luis porque, lógicamente, pues es nuestro invitado del observatorio que nos tiene también datos interesantes. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice y constata dos de las apreciaciones iniciales que señalé. La primera, que la criminalidad se ha diversificado mucho en el país y que ahora hablar exclusivamente del problema de drogas es perder de vista y dejar puntos ciegos enormemente delicados. La segunda cosa que es fundamental, el mejor crimen organizado es el que no se ve. Y esto lo demuestran los aportes periodísticos recientes. En materia de exportación de oro, una fachada de más de 50 empresas de papel, pero que sin embargo con permisos lícitos del Estado ecuatoriano en los últimos 3 años ha exportado una inmensa cantidad de oro. Claro. Y la segunda, el tema de la industria del narcobanano. Hay enormes preocupaciones por cómo ha logrado contaminar la exportación de banano. Mientras esas cosas no se pongan sobre el tapete y sigamos con esta jaula conceptual de guerra contra las drogas, es difícil mejorar la política pública. Lo que pasa, Carlos, es que también la criminalidad ha diversificado su portafolio, como dicen muchos. Aquí no solo estamos hablando del tema del narcotráfico. Yo creo que igual hay que terminar. Los estudios de seguridad toman tiempo para analizar qué factores tienen. Yo no soy un experto en seguridad, pero yo pienso que sí hay un hilo conductor entre lo que es narcotráfico y lo que pueden ser bandas criminales y lo que puede ser la industria del secuestro y que puedes, ¿no es cierto?, porque necesitas movilizar fondos. Tráfico de armas, para mí hay una tremenda deficiencia en control de fronteras y control de aguas, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con que había que hacer una reforma al sistema de justicia y hay que hacerlo. Muy difícil con las herramientas que nos quedaron y totalmente de acuerdo también que las políticas sociales son una especie de luz al final del camino, pero que hay que encenderla y alimentarla. Pero el tema de seguridad tiene demasiadas aristas y también es muy difícil la lectura de estas estadísticas y también reconocer los esfuerzos que se ha hecho por parte del gobierno, ¿no? El tema de estadísticas, en cambio, yo creo que pongo entre comillas el tema de las presunciones observadas que nos vota el propio Ministerio del Interior, porque como bien mencionaba Luis, el 25, el 30% está definido de que esa razón es el tema de microtráfico, pero las otras, en cambio, es del 65% por amenaza. ¿Qué conlleva amenaza? La otra es robo a personas y las otras son riñas callejeras. Habría que ver la metodología que utilizan. Es decir, o sea, el tema de las categorías, del por qué están haciendo los homicidios, también pueden estar ahí como tomando información de un lado hacia otro. Y yo creo que más bien el resumen de la información es que quienes estamos viviendo la inseguridad somos las personas que estamos en las calles. Ya no es el tema de drogas, sino es el ir a un restaurante, ir a un espacio público, salir de noche. Son las víctimas colaterales a lo que hablamos también. En ese tema, Luis, decía el presidente en una entrevista que 9 de cada 10 personas tienen antecedentes en este caso. Pero también con mucho dolor vemos las víctimas colaterales. Sin duda, yo creo que hay dos cosas que aportar en esa misma línea. Primero, la opacidad metodológica con la que el gobierno y el Estado está construyendo la estadística sobre seguridad. ¿Por qué lo llamo opacidad? Porque no hay controles externos sobre los que generan estas bases de datos. Hay un subregistro de homicidios en provincias con enorme letalidad como Esmeraldas. No hay una trazabilidad metodológica para poder establecer precisamente... Pero hay datos del Ministerio de Interior, hay datos de la policía, hay datos de la Fiscalía. O sea, ¿Alguna vez? Luis, espera un segundo, Carlos, para que termine la idea. Lo que quiero decir es, ¿qué es lo que hace falta? Entonces, lo que hace falta es abrir las puertas para que desde otras entidades del Estado, pero también desde la academia, por ejemplo, se pueda hacer una auditoría metodológica de cómo se generan las cifras. Porque si no Transparencia de datos. Exacto. Si no tenemos datos precisos, es difícil construir una acción de intervención precisa. ¿Alguna vez hubo una experiencia en la que la SPOL hacía esta validación? Porque una cosa es el reporte del policía en el momento de la captura, luego otra cosa era contrastar con la Fiscalía y el proceso, y se iba como validando la información para tener una estadística un poco con una metodología. Me parece que es un buen momento para acudir a estas instancias, vamos a decir, más independientes, para levantar data, clasificarla bien y poder tener información. Quiero mostrarles también otro reportaje, otra infografía que hemos mostrado sobre cómo caen los cabecillas, sobre lo que decía Alondra también, cómo la gente sí apoya los esfuerzos del gobierno, el bloque de seguridad, el ministro Reinber haciendo su trabajo, pero no se termina con la violencia o no se ve que la violencia merma. Y estos son los cabecillas que han caído hasta ahora.
En Ecuador se libra una guerra interna contra el crimen organizado. Este año las autoridades han logrado capturar a los principales cabecillas de bandas criminales. Entre los nombres que más han resonado están el de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, jefe de los Choneros, recapturado en junio tras haber escapado de la cárcel de máxima seguridad. Otro de los grandes golpes fue la recaptura de Rolando Federico Gómez, alias Fede, cabecilla de los Águilas, detenido en Colombia luego de fugarse de la cárcel vestido de militar. Un mes después, en un operativo entre la policía española y ecuatoriana, fue capturado Wilmer Giovanni Chavarría, alias Pipo, líder de los Lobos. Su nombre llevaba años fuera del radar. Era considerado muerto desde el 2021, hasta que lo encontraron en Málaga, en España. Pese a los golpes a los cabecillas, la violencia no se detiene. En muchos casos, la caída de un jefe criminal desata pugnas internas por el nuevo liderazgo, como en el caso de los Choneros, tras la captura de Fito. Y es que la lucha no solo es por el control, sino por una economía ilegal que mueve miles de millones. El 2025 ya es el año más sangriento de la historia del Ecuador. Del 1 de enero al 28 de noviembre se han registrado 8.272 homicidios intencionales. El año está por terminar y el gobierno ha dicho que el repunte de la violencia es una consecuencia directa de la caída de los cabecillas. Sumamos, porque sí, hay que aplaudir los esfuerzos del gobierno sin duda alguna. Además cayó alias Bob Marley este fin de semana, donde el ministro Reinberg dijo directo a la cárcel del encuentro. Caen los cabecillas, pero no la violencia. Les decíamos que tenemos en exclusiva y le agradecemos por su paciencia. Está Juan Carlos Pinzón con nosotros, exministro de Defensa, candidato presidencial de Colombia. Gracias, Juan Carlos, por trasnochar con nosotros. Aquí usted escuchaba el debate, es potente, así que muchas gracias. Usted fue ministro de Defensa y a su haber, en esos momentos hay casi 53 altos mandos que se dieron de baja del grupo de las FARC. Aquí estábamos debatiendo, caen los cabecillas, pero no se ve que merma la violencia en el país, y esto lo hablamos desde el Ecuador. ¿Hay una explicación para eso? Bienvenido, Juan Carlos Pinzón. Andrea, muy buenas noches. Un saludo para usted y toda la gente que nos ve en la televisión en Ecuador. Mire, varias cosas. Lo primero es que sí es muy importante dar grandes golpes a los cabecillas, pero no es suficiente. Las estrategias de lucha contra el crimen tienen que ser integrales y es necesario perseguir las estructuras financieras, es decir, hay que perseguir el dinero, hay que secarle las finanzas al crimen, hay que hacerle incómoda la actividad del crimen en todas sus niveles de la cadena, en su parte logística, en su parte de reclutamiento personal, en los territorios que ocupan. Y tiene que haber una prioridad central en el objetivo de seguridad de un país, y es la protección de los derechos y la protección de los ciudadanos. Entonces, el despliegue que se haga tiene que ser muy importante, no solo para llegar a golpear un cabecilla, sino luego para ocupar un territorio y proteger a esa ciudadanía de las distintas regiones, de las distintas ciudades o municipalidades donde se presenta el crimen. Eso es fundamental, porque si no, usted elimina un cabecilla y lo que viene es una guerra por el poder para recuperar, digamos, o la toma del poder por parte de algún otro. Entonces, por eso ese tema de una política de protección de los derechos, de control territorial, es fundamental. Y lo otro, la lucha sobre todos los eslabones de la cadena. Y con eso es justamente como lo describe, señor Pinzón, que está pasando en el Ecuador. Caen los cabecillas, pero luego es la lucha por ese territorio. Yo quiero ampliar el tema a un artículo que salió del New York Times, donde dice que, y una de las conclusiones es que en la región se ha producido un aumento del tráfico de cocaína, mientras Estados Unidos está mirando el tema del fentanilo. ¿Ve usted eso como una explicación al tema de la cocaína en la región y sobre todo en el Ecuador, que aunque no es productor, se volvió exportador? Pues lo primero es una tragedia que primero comienza en Colombia. Hay que decir que Colombia dejó de luchar efectivamente contra el narcotráfico desde el año 2015, cuando se paró la capacidad de aspersión aérea, que era muy efectiva. Incluso en Ecuador nos gustaban mucho cuando hacíamos la aspersión en la zona fronteriza, porque decían que caía en territorio ecuatoriano. ¿Cómo se lamenta hoy no poder hacer uso de esa aspersión? Porque esa era la mejor manera en ese momento de controlar la expansión de los cultivos de coca y con ello la producción de cocaína. Segundo, Colombia y Ecuador por muchos años tuvieron una gran alianza. Debo decirle, en los años en que yo fui ministro, incluso en Ecuador había un gobierno que no necesariamente compartíamos su posición política, pero había un trabajo muy de la mano con las Fuerzas Armadas del Ecuador.
con el ejército, con la policía, con la armada, y eso que permitía que capturáramos terroristas colombianos en territorio ecuatoriano, que lográramos incautar el narcotráfico, básicamente los flujos de armas. Entonces esto ayudaba mucho a los dos países. Colombia ayudaba a bloquear la frontera en buena medida y entonces Ecuador no se permeaba del narcotráfico colombiano. La triste historia es que en la medida que Colombia ha debilitado la lucha contra el narcotráfico y en la actual administración que hoy tiene Colombia, incluso se ha expandido la criminalidad y se ha fortalecido, y al mismo tiempo no se hace una colaboración efectiva con el gobierno y las Fuerzas Armadas de Ecuador, pues hoy Ecuador desafortunadamente dejó de estar blindado y al contrario ha ido siendo penetrado totalmente por las organizaciones del crimen organizado colombiano, pero el crimen organizado internacional, porque hay mexicanos, albaneses, incluso otras nacionalidades europeas, e incluso hoy se proyecta también el Pacífico. Esa es una muy mala noticia, porque Ecuador desgraciadamente hemos visto cómo se volvió un país violento cuando no lo era. Hace 10 años era un paraíso. Hoy es uno de los países más violentos del mundo. Ahora, lo que usted quiere decirnos un poco es que en el gobierno de Gustavo Petro no hay esa cooperación hoy por hoy con el Ecuador. Es peor. En el gobierno de Gustavo Petro hay una expansión de los grupos criminales. Se sienten cómodos, se sienten a gusto. Entonces han venido fortaleciéndose y esto desgraciadamente perjudica a países como Ecuador, entre otros. Ciertamente los primeros perjudicados somos los colombianos, que hemos visto cómo la expansión criminal pues está regresando a Colombia a los problemas de hace 20 o 30 años. Honestamente yo por eso es que estoy de vuelta en Colombia, porque como ministro de Defensa lideré a las Fuerzas Armadas a los grandes golpes, al terrorismo, al narcotráfico, a la criminalidad, y eso fue muy bueno para Colombia. Creció la inversión, se redujo la pobreza. Claro. Colombia era el país ejemplo en América Latina. Por eso tenemos que volverlo a hacer en Colombia, y lo que hagamos bien en Colombia va a beneficiar a Ecuador. Cooperación internacional, señor Pinzón, una de las preguntas que no pasó en la consulta popular es el tema de la base extranjera. Volver a eso, bueno, ya los ecuatorianos dijeron no en esa consulta popular. Rápidamente, ¿qué otras herramientas existen? Por ejemplo, las de Colombia, que no tiene una base militar extranjera ni estadounidense en su país, pero otros temas de cooperación sí muy importantes. Claro, la cooperación es fundamental. Y en esto yo os invito al pueblo ecuatoriano a... Una cosa son las decisiones que ya tomaron, pero hay que ser muy prácticos en intercambiar inteligencia, en hacer operaciones coordinadas y conjuntas con otros países, en entender que el crimen organizado no tiene fronteras y en cambio los países, las instituciones de seguridad de los países y la justicia sí estamos limitados por las fronteras. La única manera de romper eso es que haya una cooperación y una convivencia muy fuerte. En la medida en que yo llegue a ser presidente de Colombia, volveré a tener el grado de cooperación que tuvimos con Ecuador y seguramente con el actual gobierno de Ecuador podremos hacer muchas cosas conjuntamente para quitarle el oxígeno a la criminalidad colombiana y ecuatoriana, que al final está matando a nuestra gente. Están reclutando a nuestros niños en el crimen, están matando a las personas y de una u otra manera dañando la tranquilidad, llenando de miedo a las poblaciones tanto en Ecuador como en Colombia. Por eso soy enfático en que tenemos que llegar para hacer este tipo de cooperación, trabajar de la mano y perseguir bandidos. No les podemos dar ese espacio a los criminales. Gracias a Juan Carlos Pinzón por haber trasnochado con nosotros, por su paciencia. También él está desde Colombia, es exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos y además hoy por hoy candidato presidencial. Gracias, señor Pinzón, muy amable. Andrea, buenas noches. Un saludo para todos los que nos ven en Ecuador. Un abrazo. Gracias, seguro, y gracias por su tiempo. Luis, hay varias cosas que rescatar de esta entrevista. Sin duda, yo creo que lo primero, flujos financieros ilícitos. Me parece que ese es un punto muy débil en donde no se ha trabajado. Un dato fundamental, en septiembre del 2023, la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana alertó que sus clientes habían comprado en la provincia de Manabí el 79% de las viviendas en efectivo y en la provincia del Oro el 62% de las viviendas en efectivo. Es decir, el sector inmobiliario se ha lavado enormes cantidades de dinero sucio. Y un reportaje reciente de New York Times revela, por ejemplo, el gran negocio expansivo en las criptomonedas. A nivel mundial, se calcula ya que se ha lavado en los 2 últimos años 28.000 millones de dólares en el mercado de las criptomonedas. Por lo tanto, me parece que es fundamental retomar estos dos elementos. El segundo elemento que quiero rescatar tiene que ver con el papel de los actores que generan violencia letal en los países. Y ahí el caso colombiano es fundamental, porque hace 2 años también una bananera chiquita
fue condenada, los ejecutivos de esa bananera fueron condenados en Colombia por haber financiado al paramilitarismo, que significó una destrucción de cientos de miles de vidas en Colombia. Por lo tanto, no solo la representación de que los violentos son solo los criminales, sino todo lo que hay alrededor. Los actores, incluso empresariales, me parece que es desvirtuar la realidad. Carlos. Yo discrepo con Luis en torno a que no se ha hecho nada a los golpes económicos. Creo que la UAFE, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas y las otras autoridades. Hay una importante labor de la UAFE. En materia inmobiliaria, en compraventa de vehículos, en distintas nuevas actividades que están pidiendo oficial de cumplimiento. Entonces yo creo que se está haciendo un esfuerzo en dar esos golpes. También destaco mucho de lo que decía el ministro, lo que es la cooperación, ¿no es cierto? La cooperación, primero, bilateral con otros países, como Colombia y con Perú, que puede ser, y la bilateral con otros países para hacer más inteligencia. El gasto en inteligencia es súper importante y yo sí lo defiendo. Ya les dejo a los otros panelistas hablar. Tengo que ir a una pausa, ya saben ustedes con el tiempo. Expresidentes tras las rejas, expresidentes de la región con juicios a cuestas. ¿Qué pasa con los expresidentes de América Latina? Ya volvemos con eso. Gabriela, si le dijeran a usted láncese a la presidencia, ¿usted lo haría? Yo creo que ahí la dificultad no es la calidad, sino más bien los temas, por ejemplo, de Contraloría. No es que no quieras participar como ecuatoriano dentro de... Vamos, que hoy tengo un problema de sonido, ya voy con Gabriela nuevamente a preguntarle lo mismo, pero la pregunta que había hecho es, Natalie, pero usted sí, pues. No. Usted sí, usted fue candidata que asambleísta. A la asamblea. ¿Y no se lanzaría a la presidencia? No, señores, yo creo que uno tiene que entender. Yo quería llegar a la asamblea por un proyecto específico y gracias. Pero no, porque le da miedo. No, porque yo creo que uno tiene que ir a lo que uno está preparado. Carlos, ¿sí? No. Láncese de presidente. Ninguno se lanza al agua. Pero yo sé porque no ya sabe a dónde va. Porque ninguno quiere ser expresidente. Porque hay estas líneas de no determinación de la responsabilidad que te pueden llevar a un proceso judicial a cualquiera de los que esté ejerciendo la presidencia. Pero en cambio, a la final, o sea, tampoco me lanzaría, pero el tema ético y el tema de poder hacer bien las cosas, yo creo que debería salir como pilar para poder cambiar todo el patrón que tenemos en América Latina. Yeah. Un problema de micrófono con Gabriela. Nadie la ha vetado de la mesa, por si acaso, de lo que nos vaya a contar en un momento. Vamos, todavía vamos a ver un reportaje justamente de qué pasa con la justicia en América Latina. Vemos presidentes, expresidentes y que luego, como decía Natalie, terminan tras las rejas de expresidiarios. ¿Qué ha pasado? ¿Esto es persecución o la justicia funciona? En Latinoamérica no todos los presidentes dejaron el poder caminando hacia su casa. Algunos terminaron en otro tipo de residencias, con barrotes. Y es que si pasamos la lupa sobre los países de la región, un fenómeno salta a la vista. Los problemas de los exmandatarios con la justicia no son una excepción. Parecen ser una regla desde los 90. Recordemos algunos casos. Perú encabeza este ranking con 5 presidentes condenados: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. En Brasil, Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva son los presidentes condenados a 27 y 12 años respectivamente. Es un Lula da Silva que fue condenado pero luego fue absuelto. El sistema judicial es parte, me atrevería a decirte, el talón de Aquiles de la región como tal. En este último caso, Lula, pese a su condena, sigue siendo presidente. En Argentina, Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner también fueron condenados por la justicia. Menem nunca llegó a estar tras las rejas. Cristina tiene prisión domiciliaria. Panamá cuenta con un presidente condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales.
Se trata de Alejandro Martinelli. En Colombia, Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente en ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos. Y en Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y Gianni Áñez son los dos exmandatarios condenados a más de 6 y 10 años respectivamente. Esto no es un accidente. Según expertos, la razón es clara. Por la corrupción, por la falta de instituciones, por el problema del reparto del poder y porque sobre todo tú tienes una minoría que controla muchos estamentos y que por lo tanto puede comprar conciencias y puede silenciar a opositores. De todos los países que conforman Latinoamérica, en solo uno no hay ningún expresidente con problemas con la justicia: Uruguay. Son países que han entendido que el sistema debe funcionar con independencia del poder de turno. Con expresidentes investigados, detenidos o condenados en casi toda Latinoamérica, la justicia se ha convertido en una segunda estación casi que obligatoria después del poder. ¿Estamos entonces frente a instituciones que finalmente se fortalecen o ante gobiernos que usan los tribunales como armas políticas? Ahora sí, Gabriela, no solo le voy a preguntar si usted sería presidenta, no lo sé, pero ¿qué nos dice esto sobre nuestros expresidentes en América Latina? Tenían miedo de mi respuesta. Nos dice un poco, ¿no es cierto?, que el tema de justicia es algo a lo que tenemos que ponerle atención, pero también les decía un poco en torno a la respuesta anterior, temas de Contraloría. ¿Qué pasa a nivel de América Latina? Temas de corrupción, que está muy arraigado, ¿no? Y eso, junto al personalismo que vive América Latina, creo que esos son los factores por los cuales terminamos, por ejemplo, con varios expresidentes perseguidos por la justicia, algunos, y otros con una sentencia que tiene validez completa. Me gusta esa, porque ahí lo pone sobre la mesa Natalie, Gabriela. Corrupción o persecución. Ella dice, perseguidos algunos. Yo recuerdo esa frase que usó sobre todo Lula da Silva y Cristina Kirchner, la famosa del lawfare. A ver, y no solo... También tenemos casos de ecuatorianos. Bueno, ellos empezaron a usarlo, ¿no? Luego se hizo popular. Pero yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que el poder es efímero. Dura un periodo de tiempo corto y pasa muchísimo que durante el tiempo que están en el poder pierden la cabeza. Es decir, muchos pueden ser perseguidos, pero no por santos, sino porque también dejan algo de corrupción. O sea, que usted no cree que hay una persecución de la justicia una vez que sale un presidente. Y que no hay no conozco el primer caso de todos los que hoy acabamos de revisar que haya podido comprobar que fue una persona inocente. ¿Usted está de acuerdo ahí, Carlos? Yo pienso que... Hay casos de casos. Hay casos de casos, aparte hay estadística, que creo que en esto es importante. Sí. 103 personas ocuparon las presidencias en América Latina entre el 2000 y 2025. 58 fueron sometidos a procesos de investigación por corrupción. De esos 58, 40 son de tendencia de derecha y solo 18 de izquierda. Porque a veces se intenta posicionar que la persecución es contra los de izquierda, pero han habido mucho más casos contra presidentes de derecha. Sin embargo, han habido más condenas de esos 18 de izquierda que en los 40 de derecha. Cuando vemos esta estadística que la hizo la Universidad de Salamanca, te dicen, esto no ha sido en contra de ninguna ideología. No es ideológico. Pero sí hay elementos que te dicen que la gran mayoría de casos han iniciado cuando han dejado la presidencia y ha entrado su enemigo político al frente. Entonces, ahí pueden haber ciertos factores que te puedan llevar a sostener ciertos puntos. Andrés, hay un tema, el tema de Odebrecht, digámoslo así, fue el que dispara un poco el tema, sobre todo, por ejemplo, en el Perú, donde cae uno tras otro. En una semana cae Vizcarra por un tema de corrupción y cae Castillo por el otro tema que fue el del golpe de Estado, que no tiene que ver, en este caso, con corrupción. Pero el tema de Odebrecht dispara las alertas y el lavallato en América Latina. Antes era un silencio. O sea, Perú tiene el récord histórico, ¿no? De 4 presos en simultáneo y en total unos 8, obviamente, penados. Y claro, las razones, que no solamente por Odebrecht, sino también de manera generalizada, son 3 los aspectos: sobornos, cohecho y corrupción en la gestión. Y claro, por un lado llama la atención a Perú por el tema de que es un país que en este caso está liderando, que para generalizar el tema de América Latina sería una vergüenza de que la mayoría de presidentes o estén pero prófugos, así vamos. o estén, pero es que es lo que pasa. Pero por ¿Están el otro prófugos, lado, están tras las rejas o tienen un juicio andando? o sea, a la final es un proceso ¿no? penal de, como te digo, sobornos, cohecho, corrupción. Claro, pero digo, Por usted tanto, busca y ahí encuentra. Tal cual. Pero en cambio, así como lo mencionamos en el tema de Perú, por el otro lado, desde el lado económico,
hay un tema que a mí me llama mucho la atención. El presidente del Banco Central peruano está más cerca de 19 años. O sea, es decir, toda la parte de los gobiernos tiene de lado la parte económica, monetaria y financiera. Y eso, en cambio, radica en que, ¿por qué con tantos presidentes bajo corrupción la economía peruana está estable? Y no solo, y es que ese es un caso que es de estudio en América Latina, el Perú. Da para un programa, sin duda alguna. Gabriela, expresidentes, pero sus familiares también. Empecemos a mirar la araña, ¿no? Sí, porque al final, como decimos, la corrupción además se expande, ¿no? Y además vemos que uno de los mecanismos es no poner, por ejemplo, las cosas a tu nombre. La salida que han buscado muchos presidentes es el involucramiento de sus familias para a través de eso tratar tal vez de librarse un poco de la responsabilidad penal. Y ahí va de nuevo la investigación, por ejemplo, de las fiscalías en los diferentes países. Por eso la parte institucional tiene que ser tan arraigada y tan fuerte, porque caso contrario, ¿no es cierto?, lo que vemos es prófugos, extradiciones, lo que nos pasa también aquí en el Ecuador. Pero ahí vuelvo a preguntar algo. La pregunta era persecución o, vamos a decir, corrupción. Ninguno se atreve a decir cuál es. No. ¿Por qué no? Porque no tenemos una completa confianza de los sistemas judiciales. Porque si sí los tuviéramos, diríamos corrupción. Ni en los actores políticos. Entonces vemos que hay una duda de todos nosotros de si hay politización en la justicia. Porque además uno dice, en muchos casos, los expresidentes bajo las rejas, vamos, aplaudamos. Muchos casos no significa que es una democracia saludable ni tampoco una justicia efectiva. Y yo ahí le doy la vuelta, porque ahorita estábamos hablando de corrupción y persecución. A ver, tampoco es que confiamos en los actores políticos, porque si es que confiaríamos en los actores políticos, la respuesta hubiera sido, es persecución. No, básicamente decimos, si el río suena, es porque piedras trae. Entonces, básicamente estamos diciendo, si es que le agarraron en algo, es porque en algún momento dio el paso. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así es, básicamente. Sí. Si bien funciona al revés. Claro, al revés. Acá, pues, la estrategia también es cuidarse los 7 años, ¿no? Porque el tema de Contraloría y dejar todo armado para que pasen esos tiempos. Yo también hay un tema que sumo, el asilo. Gran estrategia de poder vincular también. Empecemos a buscar todos los que están en otros lugares. Los amigos. Vamos cerrando. Carlos, solamente cierre, por favor. Esto de no muchos casos significan calidad de democracia. Justamente el mejor calificado en calidad de democracia es Uruguay, que es el que tiene menos casos. Gabriela, en una frase, cierre, por favor. La atracción o el incentivo a los perfiles correctos. Esa es mi gran preocupación. ¿Quién ocupa esos cargos? Porque además, si es que termina siendo persecución, entonces ciertas instituciones te llevan a tener tal vez los perfiles incorrectos. Natalie. El poder es efímero. No por hoy complacer al que está más arriba, se pueden ustedes estar yendo a la cárcel, porque probablemente los que están arriba sí tienen cómo irse al asilo. Andrés. El servicio al país debería estar por sobre los intereses particulares. ¿Algo más, Carlos? La justicia, cuán importante es que sea independiente y que sea confiable. 11:48. Hoy no tengo primicia. No me dejen a mí lanzársela. Puede ser que haya una gran noticia para el sector camaronero esta semana. ¿Va por el lado del viaje del ministro de Producción a Estados Unidos? Es probable. Y de la semana que no supimos qué hizo el presidente, que dijeron que era solo seguridad, probablemente también temas comerciales. Ok. Y ojo, el 10 de diciembre han dicho que María Corina Machado va a estar en Oslo, lo va a acompañar también el presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay, el presidente Milei va a estar ahí. Yo también le pondría ojo a Noruega, a Oslo, a ver si llega a recibir el Premio Nobel de Paz. Nos vamos, señores. Un gusto. Gracias, Gabriela. Gracias, Andrés. Gracias, Carlos. Gracias, Natalie. Andrea. Y a ustedes, mil gracias. Nos vemos el próximo lunes. De lunes a lunes fue presentado gracias a... Confianza es creer que el amor no tiene fronteras. Banco Pichincha, en confianza. Celerity, lo que nos conecta en Navidad.